Buenas tardes a todos, espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar con la primera clase de la guía 3. Vamos a escribir aquí guía 3. Esta clase es para cuarto bachillerato, cuarto magisterio. Estamos viendo un repaso de lo que es potenciación. Vamos a ver un poco de teoría. Primero que colocó el exponente en una posición elevada con respecto a la línea base fue Chuquet en el siglo XV. Sin embargo, lo colocaba directamente al coeficiente, de modo que 5, él usaba esta x es por 5x al cuadrado, lo escribía como 5 al cuadrado. En 1636, James Hume publicó publicó una edición del álgebra de Viete en la que utilizó esta noción prácticamente igual a la actual, solo que utilizó números romanos. Y podemos ver que en lugar de decir 5x al cuadrado, él lo escribía 5x y usaba los dos palitos, que es el 2 en números romanos. Luego siguió Descartes en su obra de geometría. Los incómodos números romanos se los cambió por indoarábigos. No deja de ser curioso, sin embargo, que para la potencia cuadrada no se utilizase la noción elevada, sino que siguiese escribiendo como muchos entonces, en lugar de x al cuadrado, escribían x por x. Ya vamos a ver qué significa eso. Y luego habla un poco de historia acerca del símbolo de radical y los irracionales. Acabo de hacer un estudio de esto. Si alguien lo quiere, me lo puede pedir. Acerca de la raíz cuadrada, cómo la calculaban en la época antigua. Bien, esta parte de la guía solo la vamos a trabajar con lo que es exponentes. Y vamos a entrar a ver aquí. Primeramente, ¿qué es potenciación? La potenciación es la operación en la cual la cantidad llamada base se puede multiplicar por ella misma las veces que lo indique el exponente. De lo anterior se define que, bien, vamos a analizar la primera definición, que nos dice que a a la n, es decir, el a representa cualquier número, el n es la potencia. Vamos a llamar a la base, a la n vamos a llamar exponente, y lo que significa a la n es que ese número a debe multiplicarse sí mismo la cantidad de veces que n indique. Ejemplo, yo digo 5 al cuadrado, estoy diciendo que el 5 se multiplica por sí mismo una cantidad de 2 veces. Error común de la potenciación x5 por 5, sabemos que es 25. Error común es tener el 5 al cuadrado y hacer multiplicación entre la base y el exponente y decir que 5 al cuadrado es 5 y ese es el error común. Por eso es que vamos a esta definición que nos va a servir para resolver algún tipo de problemas. Por eso es que estamos viendo la parte teórica,
que la potenciación es, indica el número de veces que la base se multiplica por sí misma. Tenemos otra regla, que a a la menos n es igual a 1 sobre an. Después lo vamos a explicar. Bien, hay una parte en potencia que le vamos a llamar a desarrollar, y cuando los ejemplos digan desarrolle, nos están pidiendo que hagamos este proceso. Este de aquí, de 5 al cuadrado, que sabemos que es 25, escribimos como 5 por 5 y luego decimos la respuesta. Eso es desarrollar. Si yo tengo 5 al cuadrado, estoy diciendo aquí que 5 por 5, en los primeros ejemplos lo vamos haciendo así, para verdaderamente y darles la pauta de qué es lo que hace la potenciación, para que después podamos decir simplemente que es desde el 5 al cuadrado hasta el 25. Aquí vamos a usar el punto como signo de multiplicación, o también podemos usar el criterio de usar paréntesis, es decir, paréntesis 5, y que esto es igual a 25. Eso tiene que ver mucho con lo que es el desarrollo de potencias. Aquí sabemos que la cantidad es 25. Vamos a tomar otro ejemplo. Dice, ¿cuál es el resultado de un medio al cuadrado? Si utilizamos el criterio de desarrollo, vamos a decir un tercio. Un tercio al cuadrado, y es muy importante que cuando a una fracción le queramos asignar una potencia, debemos usar paréntesis, porque no va a ser lo mismo un tercio al cuadrado como está en esta forma, que alguien le escriba un tercio al cuadrado o un tercio al cuadrado. Esto es más que todo en la forma en que uno quiere plantearles el problema, ¿sí? Entonces, pero siempre es bueno que lo sepan, que cuando a una fracción le quiero aplicar un exponente, lo más aconsejable es usar un paréntesis para dar la referencia de que la potencia afecta a ambos. Y después vamos a ver. Si usamos el desarrollo, el un tercio al cuadrado tendría que ser un tercio por un tercio. Esto se convierte en una multiplicación de fracciones. Y tendríamos que decir 1 por 1 es igual a 1, y 3 por 3 es igual a 9. Aquí la respuesta para este sería un noveno. Que como les explico, lo que estamos haciendo aquí ahorita solo es desarrollar. Lo que en realidad vamos a hacer después, ya sabiendo bien las reglas, ya simplemente vamos a aplicar y vamos a encontrar la respuesta. ¿Okay? Le tomamos la primera captura. Voy a escribir aquí número 1, que es para tener noción de que es la primera imagen, para que sepan bien el orden. Vamos con número 2. Y aquí en el libro nos da lo siguiente. Recuerdan, hay una nomenclatura que nos dice que a la menos n es igual a 1 dividido a la n. Va a ser la siguiente regla que vamos a ver ahorita. Lo único que significa una potencia negativa es de que si yo aplico esa potencia, solo que la aplico en un denominador. Y tendría que ser de la siguiente manera. Ejemplo, desarrolla 3 a la menos 4. Si lo voy a desarrollar, tendría que decir es 1 dividido 3 a la cuarta. Por la nomenclatura de esta regla de las potencias negativas,
¿Y cómo expresaría el 1 dividido al 3 elevado a la cuarta? Un tercio, un tercio, tercio, por un tercio. Y la otra forma de desarrollar sería el 1 no tiene potencia. Y aquí el 3 a la cuarta lo puedo hacer 3 por 3 por 3 por 3. Las respuestas son 1 por 1 por 1 por 1, es 1. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Un 81avo. 1. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Un 81avo. Esa es la siguiente regla de las potencias. Las potencias negativas nos están indicando que yo voy a multiplicar un número por sí mismo n veces, n cantidad de veces, solo que ese número, ¿dónde va a ir? Es en la parte de abajo. Y esta es la segunda imagen. Por favor, captura. Muy bien. Esa es la primera regla. La primera regla que estamos aplicando es la de A a la N, que significa que A se multiplica por sí mismo N cantidad de, y que A a la menos N es igual a 1 partido A a la N. Tenemos las primeras dos reglas, la número 1 y la regla número 2, que es lo que vimos ahorita. Ahora vamos a la siguiente regla de potenciación. La siguiente regla de potenciación dice, cuando un número negativo se eleva a una potencia par, el resultado es positivo. Pero si se eleva a una potencia impar, el resultado es negativo. ¿Qué quiere decir esto? También, como consejo, cuando querramos aplicar el criterio de potencias, y ya sean fracciones o negativos los que queremos aplicar de potencia, utilicemos paréntesis. ¿En dónde es el problema general con los números negativos? Es en este caso. Yo les pregunto, ¿cuánto es menos 6 al cuadrado? ¿Y cuánto es menos 6 elevado al cuadrado? ¿Qué me podrían decir en su respuesta? Tengo dos. Uno es menos 6 al cuadrado y el otro es el cuadrado de menos 6. ¿Cuáles serían las respuestas y por qué? ¿Alguien quiere participar y decirme la respuesta? Tengo que participen un poquito. Menos 6 al cuadrado o el cuadrado de menos 6, que así es como se lee. En el caso número 1, el cuadrado no aplica en el signo, es decir, el negativo se mantiene. 6 al cuadrado sería esto. Negativo, 6 por 6, 36. En cambio, el menos 6 al cuadrado es menos 6 por menos 6. Negativo en negativo, positivo, 6 por 6, 36. Esa sería la diferencia en usar un paréntesis o no. Más que todo en las potencias pares. Porque según la regla que acabamos de ver ahorita, dice los números negativos, si hablamos de cantidades pares, van a devolver un signo final positivo.
está en una cantidad impar, el resultado va a ser negativo. Y lo voy a demostrar aquí en la siguiente parte. Menos negativo. Aquí solo estamos hablando de la interacción de signos negativos. Aquí vamos a hablar, aquí hay una cantidad par. Vamos a trabajar aquí con una cantidad impar. Aquí hay 6, aquí hay 5. Aquí tenemos 6 veces, aquí tenemos 5 veces. Empezamos a verlo. Negativo y negativo, positivo. Positivo y negativo, negativo. Negativo y negativo, positivo. Positivo y negativo, negativo y negativo y negativo, positivo. Es decir, se cumple este criterio. Cantidad de negativos interaccionando con números, aquí solo es para explicar el signo, siempre va a dar positivo. Y véanlo aquí, si solo hay un negativo, es negativo. Cuando ya entra en interacción con 2, positivo. Miren, el 3 es negativo, el 4 positivo, el 5 es negativo, el 6 es positivo. Veámoslo aquí, negativo y negativo, positivo, positivo y negativo, ¿cuánto es? Negativo, negativo y negativo, positivo, negativo y positivo y negativo es negativo. Aquí la respuesta me da que es negativo. Eso nos manda a poder resolver los problemas más fácilmente, sin que yo tenga que probar el signo que va a ser la respuesta. Aquí, en el menos 6 al cuadrado, no tengo que aplicar menos 6 por menos 6, sino que para que sea más rápido, veo el exponente es 2, es par, y aquí es negativo, pues la respuesta tiene que ser positiva. Solo escribo el signo positivo aquí como referencia, que ya escogimos el signo. Eso lo tendría que hacer 6 por 6, 36. En la respuesta tiene que ir solo el 36. No vamos a colocar el signo más. Entonces esa es la regla que tenemos que cumplir. ¿Sí? Por favor, captura. Esta es la captura número 3. Alguien que me haga favor. Gracias. Muy bien. Vamos a tocar número 4. Veamos un ejemplo de fracción en negativa. Dice menos 3 cuartos al cubo. La regla fácilmente la tomamos. Como la potencia es impar y como el signo es negativo, pues la respuesta es negativa. No tenemos que interactuar 3 veces los signos negativos en la parte de desarrollo. Simplemente el negativo está afecto al exponente, no estaría afecto acá, y visto de esta forma solo afectaría el 3, no afectaría el 4, por eso es que tenemos que estar muy conscientes de qué número vamos a aplicarle potencia para pedir resolver un ejercicio. Entonces, teniendo eso en cuenta, podemos decir, alguien puede decir aquí, esto, si utilizamos la parte de desarrollo, tendríamos que decir menos 3 cuartos por menos 3 cuartos por menos 3 cuartos. Negativo y negativo, positivo. Positivo y negativo, negativo. La respuesta es negativa. 3 por 3, 9 por 3, 27. Numeradores con numeradores me dan el nuevo numerador. Y 4 por 4, 16. Y 16 por 4 tenemos que es 64. Y aquí tenemos la respuesta que es menos 27 64 avos. Este proceso que estamos aquí
Lo estamos haciendo ahorita en la explicación. Estamos haciendo un desarrollo para ver cómo es que funciona la potencia. Ustedes simplemente aplican otras reglas que ya vamos a ver. Para este problema simplemente tendrían que hacer muy bien un negativo en potencia y par me da negativo. 3 al cubo es 27, y 4 al cubo es 64, y aquí estaría su respuesta en esta parte. Okay. Y viene un ejemplo clásico que genera mucha polémica, y es el caso de esto. Menos 4 más 1 al cuadrado. Vamos a escribir cuál es la forma de error, y es elevar al cuadrado cada elemento, es decir, menos 4 al cuadrado más 1 al cuadrado. Este es un error, esto es incorrecto, y hay que tener mucho cuidado. Si es un número positivo o negativo o una fracción, usted fácilmente aplica el criterio de potencias. Pero cuando nos encontramos en este caso que ya hay más de una composición numérica, hay dos números, o reducen a un número lo que está dentro del paréntesis, aplica más lo que es el criterio de jerarquía de operaciones. Tendríamos que reducir primero y decir menos 4 más 1 es igual a menos 3. Ese menos 3 es elevado al cuadrado. Menos 3 al cuadrado es menos 3 por menos 3. Y menos 3 por menos 3 es igual a signo positivo, y 3 por 3 es igual a 9. Esa es la verdadera respuesta. Aunque aquí alguien podría aplicar y decir, ese es un binomio al cuadrado. Sé que lo vieron en básico, y solo lo voy a hacer aquí en rojo. No es que tengan que aprenderlo todavía, lo van a aprender más adelante. Y la regla es el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Menos 4 al cuadrado es 16. Negativo en una potencia par se vuelve positivo. 4 al cuadrado 16. Positivo y negativo, negativo. 2 por 4, 8, por 1, 8. Más 1 al cuadrado, 1. ¿Y cuánto es 16 menos 8 más 1? Sería 17 menos 8. Eso sería igual a 9. Ese es el criterio del producto notable, de algo que llamamos binomio al cuadrado. Más adelante espero que lo veamos todavía en álgebra, pero lo incorrecto que se aplica siempre es de que cuando hay más de dos elementos, pues hago los dos elementos separados y les aplico la potencia al cuadrado. Eso no es incorrecto. En álgebra hay que usar lo que se llama un binomio al cuadrado, o el cuadrado de un binomio. Pero en matemática, en esta parte de aritmética que estamos viendo todavía, si ya hay números definidos que ya conocemos, porque en álgebra es cuando aparece, por ejemplo, x más y, ahí tenemos que hacer uso del binomio al cuadrado. Pero como aquí hay números definidos, yo puedo reducir este menos 4 más 1 a un número que en este caso es menos 3. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos seguido este criterio de menos 4 al cuadrado? Sería negativo al cuadrado es positivo, 4 al cuadrado 16, más 1 al cuadrado es 1, y 16 más 1 es 17. Y si lo probamos en la calculadora solo para verlo, pueden comprobarlo. Paréntesis, menos 4 más 1, cierran paréntesis, luego elevan al cuadrado, y aquí la calculadora da que la respuesta debe ser 9. Entonces ahí entramos en este principio. Se explicó esta parte simplemente para que ustedes no cometan ese error. Si hay más de dos elementos dentro de un paréntesis, hay que operar jerarquía de operaciones y ver si yo puedo reducir eso a un solo número. Cuando ya es un solo número o una fracción, yo fácilmente aplico los criterios que llevamos hasta ahorita de lo que es potenciación. Vamos a tomar acá.
una duda antes de que ya empecemos a ver lo que sí son los teoremas en sí. Ahorita vimos una parte del desarrollo, cómo es que funciona la potenciación, aplicando n cantidad de veces lo que indique la potencia, el número que se multiplica por sí mismo. Ahorita vamos a entrar a ver los teoremas, que solo son para resolver el problema. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario? Y son bien recibidos los comentarios, algo que está mal, algo en lo que quiero opinar o preguntar también. Estoy abierto a esta situación. Estamos viendo teoría. Bueno, la parte de desarrollo. La parte donde estamos viendo qué hace la potencia. Y vamos a entrar a ver teoremas que es solo para resolver. Vamos a resolver los ejercicios rápidamente. ¿Preguntas? No hay. Ok. Vamos a entrar a ver los teoremas. Les voy a dar el porqué de los teoremas. Luego simplemente los van a usar. Y dice, teoremas a la m por a la n es igual a la m más n, que sería el teorema número 1. Vamos a refutar o a contradecir algo que aplican muy común ustedes. Y es que si yo les digo, ¿cuánto es x más x al cuadrado? ¿Cuál es la respuesta? Necesito comentarios. ¿Cuánto es x más x al cuadrado? ¿Son misma base? Solo que con diferente exponente. Y aquí es donde vamos a definir algunas cosas de cómo se usa la potenciación, ya sea con números conocidos, que A puede ser un 2, un 5, un menos 5, o que también puede estar definido por alguna letra que más se aplica a lo que es A. Muchos dirían que es x al cubo, porque dicen que el exponente que tiene la x es 1 y que el 2 más 1 forma 3. Y esto no es una característica. Eso no es correcto. Lo vamos a demostrar con cantidades. Si yo digo 5 más 5 al cuadrado, si aplicáramos el criterio que dice que 5, 1 más 2 es 3, revisémoslo. 5 más 5 al cuadrado es 25. 5 más 25 es 30. Pero si yo digo 5 al cubo, significa 5 por 5 por 5, que sería igual a 125. Y aquí es donde definimos que si dos cantidades están sumando, yo no puedo sumar exponentes. Es como que la garantía al teorema 1. ¿Qué deben estar haciendo las cantidades para poder sumarse los exponentes? En primer lugar, deben de tener la misma base, es decir, que tiene que ser la base igual, y el signo de ese círculo está indicando multiplicación. ¿Sí? Esa es la regla. Deben de ser de bases iguales y deben estarse multiplicando para que yo pueda sumar los exponentes.
Si los elementos están sumando a m a la m más a la n, yo no voy a decir a la m más n. Aquí tienen que estarse multiplicando para yo poder sumar los exponentes. Hagamos la demostración. Yo dijera 5 por 5 al cuadrado tendría que ser igual a, copio la base. Cuando no hay exponentes se sobreentiende que es exponente 1. 1 más 2 es 3. Y aquí sería 5 por, ¿cuánto es 5 al cuadrado? 5 por 5, 25. Y 5 al cubo es 5 por 5 por 5. 5 por 25 es 125 y 5 por 5 por 5 es igual a 125. Entonces la regla es, si los elementos están multiplicando, puedo sumar sus exponentes. Los elementos están sumando, yo no puedo sumar exponentes. No puedo hacer lo mismo que está indicando la operación aritmética en este caso. Si esto se suma, yo no puedo sumar exponentes. Si se están multiplicando, sí puedo sumar exponentes. Ya después van a ver qué pasa cuando estos están como potencia. ¿Qué hago con los exponentes? Aquí está la primera demostración de esto. Usemos otros números diferentes. Usemos el 2 al cubo por 2 al cuadrado. ¿Es la misma base? Sí. ¿Están multiplicando? Sí. Yo la base y el nuevo exponente tendría que ser 3 más 2. Y el 3 más 2 es 5. 3 más 2 es 5. 2 a la quinta. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Y por 2, 30. Aquí tendría que ser 32. Y ahora vamos a demostrarlo, solo que cuando se estén sumando. 2 al cubo más 2 al cuadrado. Cuando están en esta forma, no tanto aplican las leyes de potenciación, sino que están aplicando jerarquía de operaciones. Jerarquía de operaciones. ¿Qué es lo primero que indica la jerarquía de operaciones que debemos de hacer para resolver problemas? Recuerda, potencias y radicales es el nivel 1. Luego multiplicación y división. Y de último suma y resta. Yo no puedo ir a sumar estos. Tendría que volver los que están en potencia en un número normal. 2 al cubo es 8. Más 2 al cuadrado 4. 8 más 4 es 12. Y así es como tendría que resolver un problema. En ningún momento estoy aplicando teoremas de potenciación. Porque es el caso. Otra forma de expresar este criterio sería 2 al cubo es 2 por 2 por 2 por 2 al cuadrado es 2 por 2. 2 por 2 por 2 es 8 por 2 por 2 es 4. 8 por 4 es 32. Que estos números en una multiplicación se pueden colocar en desorden, pero como aquí son el mismo número, también se pueden unir. Puede ser 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Esto es igual a 2 a la 5. Y en mi mente 2 a la 5 es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 y por 2, 32. Lo que estamos haciendo ahorita es una demostración de teorema. Lo que ustedes hacen es esto. Lo que voy a marcar aquí con colocación. En algún caso, nos vamos a ahorrar esto para simplemente tener esto como procedimiento. ¿Sí? No tendrían que desarrollar 2 por 2 y escribir esto 5 veces, sino que ya tenemos en nuestra mente poder aplicar. ¿Y por qué se multiplican estos? Porque ya vimos hace un momento lo que es multiplicación de un número por sí mismo n cantidad de veces. El n es el exponente.
Tomamos captura y vamos a ver que si tienen alguna duda. Vamos a las 6. Ya encontramos el primer teorema. Bases iguales multiplicándose, se copia la base y se suman los exponentes, que es como verdaderamente se dice con palabras. Muy bien, vamos al teorema número 2. Y el teorema número 2 dice A a la M entre A a la N es igual a la M menos C. Se copia la base y se restan los exponentes. Voy a regresar un poco a lo que es el teorema 1 para explicar algo en el teorema 2. Si dice que A a la M es igual a la M más N, ¿qué es lo que indica esta suma? Esta suma indica que los exponentes respetan el signo que tengan. ¿Y cómo es eso? Pongamos ahora varios ejemplos. A al cuadrado por A al cubo se copia la base y sería 2 más 3. Sería A a la quinta. Lo que pasaría si alguno de los dos fuera negativo. A a la menos 2 por A a la 3. Lo que dice este teorema, miren, aquí está M, aquí está M, N y N. En el teorema 2 hay un cambio de signo en la variable. El M se mantiene igual y el N que estaba abajo, aquí se está usando como menos signo. Lo que indica que se suman los exponentes es de que usted va a respetar los signos que tengan los exponentes. Es decir, ¿cuánto vale M para este A a la menos 2? Pues es menos 2. A la menos 2 más 3. Y se aplica el criterio de suma y resta. Signos diferentes se restan, se coloca el signo del mayor. Si yo tengo menos 2 más 3, el más grande es el positivo y el resultado es 1. Es positivo y el resultado es 1. Pero ya hemos hablado que el exponente positivo, el signo no se escribe y cuando es exponente 1 simplemente queda la letra que estamos trabajando o el número para el que estamos trabajando. ¿Qué pasa cuando ahora el negativo es el menos 3? A al cuadrado por A a la menos 3. Si los números están en multiplicación, se copia la base. El 2 sigue siendo 2. Y aquí estamos haciendo indirectamente más menos 3. Es decir, estamos sumando el siguiente exponente, solo que tiene que tener el mismo signo. Y lo que provoca es que nosotros veamos esto. A a la 2 menos 3. Pero no es de que el teorema esté mandando a restar el exponente resultante, sino que la resta la está provocando el negativo de este a la menos. ¿Estoy dando a entender? A 2 menos 3 es menos 1. Y luego ya voy a dejar pendiente qué hago para escribir una respuesta sin exponente negativo. Esto lo vamos a dejar pendiente cuando veamos el otro teorema. Y el último caso sería A a la menos 2 por A a la menos 3. Se copia la base y suma los exponentes. Recuerdan que al inicio del año vimos algo que se llama suma de negativos. Si todos los números son negativos, pues provoca un negativo más grande y siempre mantiene el signo. Aquí sería el menos 2, se van a unir, lo que estoy haciendo como rojo después nos lo quitamos de la mente. Esto solo es por explicación.
el menos 2 con el menos 3. Y por eso aparece A menos 2 menos 3. Lo único que está haciendo este primer teorema del M más N es respetar el signo que lleve cada elemento que se está multiplicando. El menos 2 se usa como menos 2, el menos 3 se usa como menos 3. Aquí no tienen que multiplicar exponentes, tienen que sumar. Sumar es sumir. Y los criterios de suma es, si son signos iguales, se suman y se coloca el signo que comparten. Si son signos diferentes, se restan y se debe de colocar el signo del mayor. Y se resta mayor con menor. Y tendríamos que A menos 2 menos 3 es igual a menos 5. Esa tendría que ser la respuesta. ¿Sí? Esos son los criterios de la suma de exponentes. Y cuando hayan negativos, pues los negativos se usan ya con el otro número que aparezca. Ya puede ser que sea suma o que sea una resta. Aquí fue una suma de positivos, aquí fue una suma de negativos. Aquí en estos dos hicimos una resta. Aquí fue más grande el positivo y aquí fue más grande el negativo. Entonces, esa es la forma de operar estos elementos. ¿Sí? Estas son las 4 posibilidades. Ahora, con el teorema número 2, tomamos el criterio de que dice, el que está abajo en el denominador debe pasar con signo diferente. Aquí el negativo que aparece en el teorema 2 es del teorema, no es de los números que traigan, no es de los números que traiga las bases, sino que es ya de la regla. Y puede aparecer de la siguiente manera. A la 5 entre A cuadrada. Vamos a explicar la forma en que esto sucede. A la quinta es A por A, por A, por A, por A. Y A al cuadrado es A por A. A con A no se elimina, se vuelve 1. Luego voy a explicar bien ese criterio. El otro A con el otro A se vuelve 1. El 1 más se usa cuando no sobra ninguna letra o ningún número en el numerador. Porque aquí 1 por 1 es 1 y el 1 que multiplico por cualquiera de estos que sobra, pues es normal. Vean la forma. A por A por A es A al cubo. Eso es lo que hace este teorema indirectamente. No lo vamos a trabajar así, lo vamos a aplicar la regla. Bien, hagámoslo ya con el teorema. A la quinta entre A al cuadrado es igual a A. ¿Quién se mantiene con el signo que tiene? El M. Es decir, el 5 se mantiene como 5. Menos, es el que propicia el teorema. Y aquí el M lo usamos como tal, aquí sería 2. A, 5 menos 2 es 3. Y miren, aquí está la demostración de qué es lo que en realidad está pasando cuando tengo estos elementos. Esto es cuando los dos son positivos. ¿Qué pasa cuando yo tengo A la quinta entre A la menos 2? El teorema hace lo siguiente. Copio la base, el exponente de arriba se copia normal, aparece un el negativo es positivo y sería 5 más 2 y el A es igual a 5 más 2 es igual a 7. Aquí sería a la 7. Error común es que como aquí ya está el negativo, muchos dicen 5 menos 2 y le colocan 3, pero en realidad lo que hace un negativo abajo en una fracción con exponente es de que cuando se opera con el teorema, pasa como positivo. ¿Y qué pasa cuando los dos son negativos? Bueno, hagamos el negativo, el de arriba primero. A la menos 5 entre A la 2. Se copia la base, el de arriba se mantiene como está, y el de abajo, el menos del teorema, y aquí
este 2 se sube como 2, pero el hecho de que aparezca a la menos 5, negativo y positivo, negativo, y que aparezca menos 5, menos 2, es porque este 2 arriba se usa como menos 2. Luego lo vamos a ir viendo más fácil. Aquí solo estamos explicando teoremas. Aquí sería A. ¿Qué es esto? Una suma. Aquí dice resta, pero lo que hace la resta aquí es cambiar el signo al exponente n que está abajo. Menos 5 menos 2 es menos 7. Después les voy a enseñar cómo dar la respuesta sin exponentes negativos. El último, los dos negativos. A a la menos 5 entre a a la menos 2 es igual. Se copia la base, el de arriba se mantiene normal, negativo del teorema, y este menos 2 viene para acá. Y se copia la base, menos 5, negativo y negativo positivo, y aquí sería 2. Y la respuesta sería A, menos 5 más 2, menos 3. Y ese sería el teorema número 2. Vean bien, cuando los dos signos son iguales, aquí hicimos una resta, miren, cuando los signos son iguales, se aplica una resta. Y cuando los signos son desiguales, un positivo y un negativo, se suman respetando el signo del elemento que está arriba. Todo esto es para explicar el teorema número 2, que como les digo, son generalidades, al final ustedes lo van a resolver de manera más fácil. Solo estoy explicando el porqué de los signos y cómo interactúan los signos de acuerdo al teorema que vamos a utilizar.